en Sudáfrica, donde incluso se invitó al presidente Barack Obama, y cuando se presentó en este evento, que se anunció, no hubo tanta ovación como cuando se presentó a Raúl Castro, presidente de Cuba en aquel entonces. Y era la forma de que el pueblo reconocía el papel de Cuba en la solidaridad con los pueblos del África. Siempre han querido los imperialistas robarle a Cuba ese papel de solidaridad que siempre ha tenido y demás. Pero Cuba no necesita darse aires, ya lo decía José Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y sin embargo, los pueblos son los que reconocen las acciones, y Cuba ha tenido la posibilidad de demostrarle al mundo con actos lo que siente, en agradecimiento también por todos esos africanos que estuvieron en Cuba y que también perdieron la vida, y que algunos también se alzaron en la manigua para luchar contra las tropas españolas que estaban en nuestro país. Queda explicar quizás la gesta de lucha, que le voy a pasar la palabra a Edelberto para que sea él quien realmente tome su palabra y hable del libro y de todo lo que ha hecho allí Cuba. Muchísimas gracias. En primera, a Guanáfrica por hacer este evento. Yo creo que es sumamente importante, y al amigo Gustavo, que es un especialista también en parte de África. Muchas gracias a todos los que han asistido hoy acá a por lo menos oír un poco de esta historia de Cuba en África, que empieza directamente empieza en el año 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana. A partir de este momento, Fidel empieza a hablar. Ya allí había un régimen dictatorial dirigido por un dictador que se llamaba Fulgencio Batista, y había un racismo increíble en Cuba. Allí los negros no podían entrar a las sociedades de blancos, ni a las partes donde estaban los blancos. E incluso ese dictador no pudo entrar en un círculo que se llamaba el Bilmo, que era de blanco, y era presidente de la República y no lo dejaron entrar. Y Fidel se dedicó en primera a educar al pueblo, decir la importancia que tenía luchar contra el racismo. Después el Che Guevara pasa a Naciones Unidas. Le voy a hacer una historia un poco rápida para que puedan preguntar, porque esta historia es tan larga que es muy difícil hacerla en media hora o en 20 minutos. El Che va a Naciones Unidas en el año 64, en diciembre del 64, habla en Naciones Unidas, y de ahí sale a un recorrido por toda África. Por toda África, no, por unas partes, por varios países de África. Se entrevista con muchos dirigentes de los movimientos de liberación, entre ellos Neto, Sékou Touré, Amílcar Cabral, y se decide por él después ir al Congo, y va la primera brigada cubana al Congo, presidida por él, que fue completamente secreta. Todas estas historias que les voy a contar, les estoy contando, Cuba no la había dicho. Es decir, Cuba, la modestia de ayudar a los africanos sin decir lo que había hecho, era el principio de la revolución. Pero ¿qué pasa? Que empieza a densificarse esta historia. Muchos estaban tomando las historias estas a su favor, es decir, ellos eran los que habían hecho la ayuda esta principal a los pueblos africanos, y se decide desclasificar los documentos. Bueno, después el Che va al Congo. Esa guerrilla no tuvo hubo muchos problemas allí, pero después hay otra brigada que va al Congo Brazzaville, que era presidida por Jorge Riquet, que si el Che triunfaba, o decir, la lucha se incrementaba en el Congo Leopoldville, esa brigada entraría también al Congo para luchar junto con el Che. Hubo otro escenario que fue Guinea-Bissau, una guerra que fue, y esta ayuda fue completamente secreta. Allí los hombres salían de Cuba voluntariamente, como siempre ha sido, con 200 libras, y de momento cuando regresaban venían con 120 libras, porque tenían que caminar junto con los guerrilleros
guineanos que son tremendos guerrilleros y son unos caminantes excelentes. Eso, muchos de ellos tuvieron que entrar, algunos de ellos por Senegal, entraban por Senegal porque varios de ellos eran blancos, y como era un problema entrar directamente a Guinea-Bissau, tenían que entrar entonces por Senegal, que no era amigo tampoco de Cuba en ese momento, pasar por Gambia y penetrar en el norte de Guinea-Bissau. Unas caminatas enormes. Esto fue prácticamente los primeros años, y después aparece lo de Angola. Neto pide ayuda. Ustedes saben que en el año 74 ocurre la revolución de los claveles en Portugal, y se decide por parte de los militares que toman el poder darle la independencia a varios de estos países: Guinea-Bissau, Cabo Verde, Mozambique, Angola. Pero en Angola sucede que Sudáfrica empieza, cuando ve que el movimiento, el MPLA, que es el movimiento más fuerte que había en esos momentos, el otro era dirigido por Jordan Roberto en el FLN, junto con tropas de Zaire, y por el sur estaba Savimbi con Sudáfrica. Estos dos grupos tratan de bloquear la independencia de Angola, y Neto pide ayuda a Cuba. Habla con los dirigentes cubanos, y hacia allá va un primer comandante que en esos momentos era primer comandante, Raúl Díaz Argüelles, que va a mirar cómo era la situación. Neto habla con él y le dice que le hace falta algunos instructores. Cuando llega a Cuba, Fidel le dice: mira, nada más que 100 instructores no vamos a mandar, vamos a mandarle 400. Ve y habla con Neto a ver si él lo quiere, 430, 450. Cuando llegó allá, Neto le dijo que perfecto, lo que le hacía falta eran instructores para hacer algunos batallones. Ya se habían hecho 2 batallones angolanos en el Congo-Brazzaville con los instructores que fueron cubanos, que estaban dirigidos por Henry Key. Estos 2 batallones entraron en Angola. Muchos, al pasar la frontera y todo eso, que era muy difícil entrarle por el aire, perecieron. Pero bueno, se formaron 2, el tercero no se pudo fundar. Bueno, empiezan los cubanos entonces a entrenar a los angolanos, pero prácticamente no da tiempo. Empieza la invasión surafricana, ya en octubre empieza Sudáfrica a entrar en territorio angolano, avanzan a una velocidad tremenda, 60 kilómetros diarios, iban avanzando, no encontraban mucha resistencia. Y por el norte, las tropas de Mobutu, junto con el FLN, llegan hasta Kifangondo, que es un poblado que está a 25 kilómetros solamente de Luanda. Es decir, ya peligraba la declaración de independencia. El primer contacto que tienen los surafricanos con los cubanos es en Benguela. Se iban a formar 4 centros de entrenamiento: en Benguela, en Nagatambo, en Saurine y en Cabinda. Cabinda porque es una región arriba de Angola, que yo le iba a poner el mapa acá para que ustedes vieran más o menos, pero bueno, no tenemos. Es una región sumamente importante porque es donde está todo el petróleo angolano, y es una faja que quería Mobutu adueñarse de ella, junto con la Shell y las empresas norteamericanas que estaban explotando el petróleo allá. Bueno, ya prácticamente estando en Kifangondo, y el primer combate que hay en Benguela, que está en la parte sur de Angola, a mediados, mueren allí, están 40 instructores cubanos con cerca de 200 angolanos. La fuerza que venía de Sudáfrica era muy grande, con muchos tanques, equipos todoterrenos, cañones. Esos cubanos se enfrentan, y los angolanos se enfrentan a este grupo, logran aguantarlo un poco, pero allí perecen casi 20 cubanos, de los que estaban ahí, de los 40, perecen 20, y algunos angolanos, pero desbaratan como 5 tanques, que eso nunca lo ha dicho Sudáfrica. Sudáfrica nunca quiso reconocer las bajas que tenía, para que no hubiera problemas ahí dentro de su territorio. Tienen que retirarse estos compañeros, y en el día 4 de noviembre, al ver esta ofensiva, se hace una reunión sumamente importante en el Estado Mayor del Ejército en Cuba, con Fidel, Raúl y toda la dirección
del país, y se decide